los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos infinitamente gracias por poder estar aquí reunidos y congregados con los hermanos para compartir tu palabra, Padre. Ya te pedimos que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, que sea el que dirija estos estudios, que sea el que hable por cada uno de nosotros, que nos ayudes, Padre, a comprender y a entender tu palabra, Padre. Porque vienen tiempos muy difíciles, tenemos que estar muy preparados, sabemos lo que nos viene. Entonces ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Tú lo haces todo y tú eres nuestro Dios Padre Celestial, Rey de Reyes. Te pedimos tu protección en todo, bendice y protege a esta iglesia cristiana, al ministerio de Cuarto Ángel, a todo el equipo que hay ahí trabajando para que este mensaje, este evangelio llegue a todo el mundo, Padre. Ayúdanos a poder predicarlo, a ser parte de tus hijos, Padre. Ayúdanos a no caer y si caemos a levantarnos y seguir cogidos de tu mano, Padre, porque vamos a caer mucho, Padre. Ayúdanos, bendícenos, protégenos, y te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, para que estos pecados. Amén, Señor. Amén. 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 ¿En qué, Bueno, pues vamos. ¿En qué parte del libro estamos? ¿En qué capítulo? ¿En qué página? En el capítulo 20, estamos en el estudio 24. Capítulo 2, pero antes vamos a leer unas citas que tiene el hermanito Chedey, que es del espíritu de profecía, porque este capítulo nos habla el don profético en la iglesia de Jesucristo. Vale. El otro día leímos unas citas, solo hicimos el punto 1, pero bueno, el hermanito Chedey ahora nos leerá las citas y ya nos metemos de lleno en el capítulo. ¿No, hermanito? En el capítulo. Vamos en el punto 2. Vamos en el punto 2, pero bueno, primero leerá el hermanito Chedey la cita. ¿No, hermanito Chedey? Adelante. Pon el micro, que lo tienes apagado. Sí, las leemos entonces. Sí, las leemos y ya pasamos ya enseguida al punto 2. Vale, muy bien, pues aquí creo que lo tengo aquí de donde empieza. A ver, déjame un segundo nada más. Vale, sí, aquí. El apóstol dice, bueno, estos son los dones espirituales que se dieron ya en el tiempo de Pentecostés y los cuales han estado acompañando a la iglesia y son el espíritu de profecía. El espíritu de profecía que se nos indica en Apocalipsis 19:10, que es parte, junto con los testimonios de Jesucristo, lo que identifica la verdadera iglesia del Señor. En este libro de Spiritual Gifts, los dones espirituales de Elena de White, pues aquí se marcan una serie de puntos que estaban como aclarando, ampliando lo que era la explicación de por qué los dones espirituales no se vieron tanto en lo que fue el periodo que tenía lugar durante la Edad Media. Y entonces se da aquí una serie de explicaciones de cómo son y demás. Y el otro día los estuvimos viendo y hoy los vamos a ver de manera más completa. Y ya empezando por desde donde un poco comienza un poco todo esto, dice el texto. El apóstol dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Aquí nuevamente usa la palabra nosotros, pero los eventos mencionados no ocurrieron en los días de Pablo. Él y sus hermanos de Tesalónica no fueron trasladados al cielo sin ver la muerte. El capítulo se cierra con la cita anterior y el siguiente se abre con la continuación del mismo tema. Elena de White nos aclara que hay cuestiones que
Aquí se estaban refiriendo al apóstol, ¿no? Palabras del apóstol, las cuales no se cumplieron en los tiempos de Pablo. Y un poco nos viene haciendo la lectura en este capítulo de cómo precisamente los dones espirituales, eso no significa de que no ocurriesen por el hecho de que no se manifestaban así como la gente pensaba. Continúa en el capítulo 5 estamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, versículos del 1 al 4, dice: pero hermanos, respecto de los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día del Señor es el día de la destrucción repentina. Es el día de la ira que está en el Antiguo y Nuevo Testamento asociados con la segunda venida de Cristo. Esto es un dato muy importante, esto yo me di cuenta ahora. El día del Señor es el día de la destrucción repentina. O sea, esto lo está colocando justo a momentos antes de lo que sería el año 2031, la segunda venida de nuestro Señor. Es el día de la ira que está en el Antiguo y Nuevo Testamento asociados con la segunda venida de Cristo. Este día no pertenece al pasado, por lo que el lenguaje no es aplicable a los cristianos de generaciones pasadas. Aquí se dirige a los cristianos de la última generación, nosotros, los mismos hombres y mujeres que vivirán en la tierra cuando llegue el día del Señor. ¿Lo ves? Ese momento, ese acontecimiento, está justo en ese instante. Por lo tanto, todos los verdaderos adventistas se considerarán a sí mismos como los hermanos a los que se dirige Pablo, y su lenguaje es especialmente aplicable al tiempo presente. Continúa en este capítulo sin cambios, estableciendo deberes prácticos aplicables a aquellos que esperan la llegada del día del Señor. Y en los versículos 19 y 21, del 19 al 21, perdón, dice: no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, probad todas las cosas, retengan lo bueno. He aquí 3 mandatos muy importantes. Y ahora los va a aclarar estos 3 puntos proféticos. No apaguéis el espíritu, apagamos el fuego con agua. Y entre los medios para apagar el espíritu de Dios destaca la incredulidad. Lo vuelvo a leer. Apagamos el fuego con agua. Y entre los medios para apagar el espíritu de Dios destaca la incredulidad. Elena de White nos aclara que no apaguéis el espíritu se está refiriendo a lo que sería la incredulidad que hay en nosotros, que eso lo que hace, bueno, ahora lo explica. Dice, Jesús en su propio país no hizo muchos milagros a causa de su incredulidad, de la incredulidad del pueblo. Existe en la actualidad un estado casi universal de incredulidad con respecto a las operaciones del Espíritu Santo, especialmente en la manifestación de los dones. La incredulidad aleja el Espíritu de Dios de la mente, apaga el espíritu y deja a las masas expuestas a los engaños de estos últimos días. Yo no estoy viendo ahora mismo si alguien pregunta. No, de momento no. Vale. Dice, nuevamente, aquellos que por la incredulidad apagan el espíritu en estos últimos días estarán mal preparados para compartir las grandes bendiciones que Dios promete por el profeta Joel, citado por Pedro. Hechos 2, del 17 al 18.
Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu, y profetizarán. La lluvia temprana. Amén. Gracias. La lluvia temprana fue dada en el día de Pentecostés, perdón, y la disfrutaron los primeros cristianos para hacer que la semilla del Evangelio germinara y echara raíces. La lluvia tardía viene a madurar la cosecha dorada por el granero de Dios, para el granero de Dios, perdón. Tenga cuidado, querido lector, no sea que su incredulidad apague el espíritu y lo aleje de esta gran bendición diseñada para los que creen. Amén. No despreciéis las profecías. Este es otro punto. Aquí se nos advierte. La hermanita Olga, el hermanito Ramón, buenas tardes, Olga, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Adelante. Continúo. Adelante. Dice, no despreciéis las profecías. Aquí se nos advierte de uno de los peligros de los últimos días. Las pretensiones de Anne Lee, la madre de los Shakers, ella está cogiendo como ejemplo a alguien cercano a ellos. Dice, los profetas corruptos del mormonismo, bueno, cercanos en el sentido que eran de su época, ¿no? De los profetas corruptos del mormonismo y los 1001 de los profetas mediums de Satanás, dedicados a la causa del espiritismo, con toda su bajeza, han golpeado al mundo con disgusto ante cualquier cosa como lo sobrenatural, el supernatural, dice. El diablo inventó estas cosas no solo para destruir con ellas a muchas almas, sino para disgustar y llevar a otros lo más lejos posible a la incredulidad con respecto a los dones del Espíritu Santo. O sea, Elena de White está diciendo que en parte una de las obras del espiritismo era precisamente eclipsar, quitar de la vista lo que eran los dones del Espíritu Santo que se estaban manifestando en la verdadera Iglesia de Dios. De ahí el peligro de despreciar indiscriminadamente todas las profecías. El punto 3. Probad todas las cosas, retengan lo bueno. Las 3 declaraciones, no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, probadlo todo, retened lo bueno, tienen una relación estrecha entre sí. Por lo tanto, todas las cosas que deben probarse no significan todas las cosas en el mundo, porque esto sería imponer un impuesto irrazonable a los creyentes. Está diciendo que cuando nosotros leemos examinadlo todo, que eso no significa que en el mundo todas las cosas las pruebe, sino que se refiere más bien, bueno, ahora lo aclara, dice, claro, por lo tanto la expresión debe limitarse al tema de profetizado, al tema de la profecía. No despreciéis las profecías, sino probadlas y separad la moneda auténtica de la falsa del diablo. Y lo bueno, que procede del Espíritu de Dios, que resistirá la prueba, retenedlo. Aquí daremos 3 reglas por las cuales se pueden conocer las profecías verdaderas y falsas. Dice primero, Mateo 7 del 15 al 20.
Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol corrupto da malos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol corrupto puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, alguien si quiere leer Isaías 8, 19 y 20. Y otro que dice, ¿Alguien que la tenga? Yo tengo una cita preparada. ¿Alguien quiere leerlo? José, David. Mientras lo buscas, David. O José. Dime, Es que tengo una cita. dime. Isaías 8, 19 y 20. ¿La cita? Isaías 8, 19 y 20. Sí, lo leo. Dice así. Isaías 8, 20. A la ley al Y testimonio. cuando os Que dijeren, compromisos que no han cumplido, ¿no? Isaías 8, 19 y 20, ¿no? Y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gracias, hermano David. Y Eso lo aquí en la tengo. versión... Sí, perdona, Ricardo. No, adelante. Y aquí en la versión que tiene Sí que- Elena de White, dice, en vez de porque no les ha amanecido, dice, porque no hay luz en ellos. Y recordad, si vuestro ojo hay tinieblas, no hay luz, ¿cuántas no serán las tinieblas, no? Y yo no lo había visto así, de esa manera, como no hay luz en ellos. Pues ahora leeré yo la cita que estaba guardando aquí para leerla, porque va de eso, va de la luz. La estaba guardando porque va con un versículo, es una cita de Elena White, que nos dice, Satanás reúne sus fuerzas para la última batalla. Y nos dice, este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia. Un tiempo solemne y terrible para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos. Los ángeles. Imaginémonos nosotros cómo tenemos que estar. Y los ángeles ya están ceñidos, esperando el mandato de Dios para derramar sus copas de ira sobre el mundo. Los ángeles destructores están por emprender la obra de la venganza, porque el Espíritu de Dios está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Satanás hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacarán a la luz principios fundamentales. Se sacarán a la luz todos los principios fundamentales. Por eso tenemos que tener los lomos ceñidos. Y habrá que tomar decisiones con respecto a ellos. El escepticismo está prevaleciendo por todas partes. La impiedad abunda. La fe de los miembros de la Iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Seremos probados individualmente como si no hubiese otra persona en el mundo. Los hijos de Dios vamos a ser probados como si no hubiese, va a ser brutal, ¿eh? Que tenemos, si los ángeles están ceñidos, imaginémonos nosotros cómo tenemos que estar, que no va a ser nada fácil si no nos preparamos bien preparados. Las trampas, lo que tú estabas diciendo, todo lo que, el escepticismo, los fundamentos, ¿no?, que tienen todas las malas sobre el espiritismo, todo lo que va relacionado a esa luz y el espíritu retirándose. Sigue, adelante, Chedey. Yo como Gracias, la he visto ahí, digo, la voy a leer porque esta va con lo que estás leyendo. Muy buen punto, la verdad que sí. Y esa cita la tienes anotada, ¿no?
Sí, 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 es 12-12, sí. Venga, Satanás para reúne luego sus fuerzas. pedírtela. Para luego pedírtela porque es Ah. muy buena. Dice, punto 3. Los falsos, pero este no es el punto 3 del otro día, ¿vale? El punto 3 del otro día todavía no hemos llegado. Dice, los falsos profetas hablan cosas suaves, profetizan mentiras y claman paz y seguridad, lo que siempre ha agradado a los profesantes no consagrados. De ahí el amor a la paz y la seguridad en el engaño del espiritismo. Y esto se compara con Jeremías 14, que dice, entonces me dijo el Señor, y alguien que busque Jeremías 23 del 16 al 17. Jeremías 14, leo yo. Dice, entonces me dijo el Señor, los profetas profetizan mentira en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Os profetizan visión falsa y adivinación y vanidad y el engaño de su corazón. Del 16 al 17. 23-17 leemos. Aurora lo lee. 23-17, adelante, Aurora. 16 y 17, dices. Sí. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Gracias. Lo que dicen Ahora alguien que busque también el Jeremías 5, el versículo 30 y 31, y yo voy a leer Jeremías 8 del 10 al 11. Dice, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, son dados a la codicia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen mentira, porque han sanado levemente la herida de la hija de mi pueblo, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Ahora lees tú, David, o leemos nosotros. Jeremías 5 5 del 30 al 31. a 31, 30 y 31. Sí, Jeremías 5, 30 al 31. Y otro que busque Isaías 30 del 8 al 11. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Amén. Gracias, hermano. Ahora, Isaías 30. Es como ha dicho es lo que proclaman ahora, una paz falsa, ¿no? Todo como la Agenda 2030, siempre vamos al punto ese, ¿no? Qué bonito suena, qué bonito, y hacen al revés, lo que estábamos comentando al principio. Hacen siempre lo contrario, lo dicen, lo hacen, ¡pum!, al revés. Pero bueno, quieren aparentar que se está haciendo lo bueno. Adelante, Isaías. 30 del 8 al 11. Al 12, ¿no? Al 12. No, del 8 al 11. Isaías 30 del 8 al 11. ¿Quién lo tiene? Si no lo lee Aurora. Sí. Adelante. Sí, yo lo tengo. Bueno, pues adelante, José. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Gracias, hermano. Impresionante, ¿no? Impresionante todo lo que quieren ahí, ¿no? Que no quieren nada, ni oír la palabra, quieren las palabras buenas, bonitas, y ya está. Son los falsos profetas.
que profetizan cosas suaves, y ahora dice Elena de White, por otra parte, los profetas de Dios han reprendido fielmente el pecado y han dado un testimonio que ha invocado sobre sus cabezas la ira de los moralistas engañados. Y ahora aquí leo, dice Joel 2, del 28 al 32. A continuación reclama nuestra atención. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y sucederá que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha dicho, y en el remanente a quien el Señor llamará. Esta es la comparativa que hace Elena de White sobre los falsos profetas y los que realmente serán profetas de Dios. Como todos ellos profetizarán, porque tendrán visiones los niños, los ancianos, tanto varones como hembras. Y esto fue algo que durante la Iglesia del Señor se ha ido manifestando a lo largo de los años. Tenemos el ejemplo de Elena de White. ¿Y Sí, sí. qué ocurre? Aquí ahora Elena Se de va a White pasar. va se va a repetir. ¿eh? No, que eso va a volver a pasar, los niños van a profetizar y eso va a volver, se va a repetir, ¿no? Todo esto son historias que, gracias a Dios, ¿no? Porque va ¿Y a qué ser niños? impresionante. ¿Y qué niños, ¿no? Como los que tenemos en la escuelita, que cómo aprendemos de ellos, ¿eh? Niños, Gloria a Dios. que se salen, ¿eh? Dices, Uah, wow, es gracias al increíble, Señor. es Ya te increíble. digo. Gracias a Dios. Continuando, dice Elena de Guay ahora. Llamamos la Vale, atención José que ha sobre los... levantado la mano. ¿eh? Ha levantado la mano, José. Que ha levantado la mano, José. No, simplemente un comentario, ¿no? Cuando estábamos hablando ahora, que profetizarán hasta los... Entonces, bueno, tenemos que ser muy conscientes que Satanás lo copia todo. Entonces, profetizarán niños también por el otro lado, ¿no? Por el otro bando, ¿no? Entonces, yo siento, ¿no? Que va a haber tal murmullo, ¿no? De habladurías, bueno, de eventos que se van a decir que van a ocurrir, que luego realmente son falsos, ¿no? Que bueno, nos van a congestionar el cerebro, ¿no? De tal manera que ahí vamos a tener muchísimo cuidado, ¿no? Para tener la capacidad de discernir, ¿no? Lo que es real y lo que es profetización real del pueblo de Dios a lo que no la es, ¿no? Porque nos van a congestionar el cerebro de una manera brutal, ¿no? Entonces vamos a tener que estar como con los oídos muy abiertos a lo real, ¿no? Y a la profetización del pueblo real de Dios y no escuchar lo otro, ¿no? Porque lo digo a nivel personal, ¿no? Que es algo que me da mucho miedo, ¿no? Porque, bueno, va a llegar un momento que quizás tampoco distingamos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Lo que es la profecía del Lo que has pueblo, leído. porque Adelante. ya que Satanás hila muy fino, ¿no? Entonces, bueno, igual que va a haber cosas que según las estén profetizando vas a decir, bueno, esto es una milonga, ¿no? Pues habrá otras que sean tan finas, ¿no? Que te lleven a dudas, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿no? Sí. Eso es lo Isaías 8:20 que has leído, la ley al testimonio y un escrito está, no hay que probar los espíritus. Adelante, Chedey. Hay que probar de dónde viene la fuente, no sé si está la palabra. Adelante. Es que no tengo la mano y levanto el dedo. Y que yo esto no me había fijado. Y yo sé que ahora mismo en el mundo hay una corriente que se llaman los niños índigos, que son unos niños que son especiales y que no me acuerdo si es que veían
el azul, como lo que es el aura así que desprendemos. Y que, bueno, esto ya está empezando a suceder, que a estos niños los están preparando desde pequeños a esas cosas de lecturas de el aura y todas esas cosas de la nueva era. Y bueno, Pobrecitos. sí, la verdad que es una Sí, desgracia. sí. Pero que Una ya, desgracia. fíjate, con lo que acaba de decir el hermano José, ya los están entrenando. Sí, Y sí, algo comentó, yo creo que algo comentó Víctor. El hermano David ha levantado la mano. Adelante, David. Sí, gracias, Ricardo. Yo he estado estudiando las escrituras, bueno, y el espíritu profecía, y hay una cosa en relación a cuando Satanás venga y se haga pasar por Cristo. Y es que cuando Él viene, no se le permite hacer como no tiene el poder, ¿no? de hacer igual Exactamente. la segunda venida de Cristo. Entonces, sabemos que Él no tiene poder para dar vida a nadie, ¿cierto? Entonces, según eso, cuando Él venga en su segunda venida, va a hacer igual que Cristo, lo va a simular en todo, pero al no tener poder de resucitar, porque cuando Cristo viene, recordamos que Él resucita a todos los muertos en Cristo, ¿verdad? Pero cuando viene Satanás no puede resucitar a las personas. Entonces, ¿qué hace? Bajo sus ángeles, los ángeles malignos se hacen pasar por esos seres queridos y se les presentan a las personas para que los engañen. Eso es lo que quería, vamos, que lo he tenido yo en mente, digo, porque me lo he estado pensando mucho, digo, bueno, ¿y cómo va a ser para que Satanás engañe aún hasta a los escogidos? Pues eso mismo, que sus mismos ángeles se harán pasar por seres queridos, porque como no tiene el poder de resucitar a las personas, pues eso es lo que quería mencionar. Así es, hermano. Eso va a pasar. El espiritismo que estábamos hablando, ¿no? Se presentarán hablando como mi madre que está muerta, pues la voz de mi madre y cosas que solo hemos hablado yo y mi madre. Eso va a pasar. Pero por eso tenemos que estar firmes, tenemos que saberlo para cuando pase no caer en la trampa. Entonces, gracias a Dios que nos lo está mostrando para que cuando pase no caigamos, sepamos. La pregunta es, Adelante. ¿nos Pregúntale, ¿no? dejaremos seducir por los sentidos o por un escrito está? ¿Nos aferraremos a la palabra de Dios que dice lo que es verdad? ¿O, como hará la mayoría del mundo, nos dejaremos llevar por los sentimientos y los sentidos? Porque va a ser una prueba durísima. Tenemos que estar muy fuertes. Un escrito está, como dice el hermano Héctor, un escrito está y a la ley del testimonio, ¿no? Porque van a pasar cosas muy brutales, no va a ser un engaño total, ¿no? Como hemos leído antes en la cita. Vamos a ser probados individualmente como si fuésemos el último ser que hay en este mundo. Imaginaros eso. Nada más imaginándonos eso ya es para temblar, ¿no? Pero bueno, con Dios todo es posible. Con Dios, aferrándonos a Dios, vamos a ganar. No podemos perder. Totalmente, Ricardo, pero dice que el engaño resulta casi irresistible. Esas son palabras de Elena de Es White. irresistible, ya lo sé. Ojalá no caigamos, hermano David. Ojalá, igual soy yo el primero que cae. Es que esas cosas no las sabemos. El Señor sí que las sabe. Nosotros intentaremos no caer, ¿no? Pero va a ser dificilísimo, ¿no, hermano David? Unas jugadas que nos va a hacer. Por eso tenemos que prepararnos bien, tan bien preparados. Como decía el hermano José, también la línea es tan fina y que tan de eso, ¿no? Que nos va, por eso tenemos que aprender todo lo que nos dice la palabra. Y el espíritu, sobre todo el espíritu de profecía, y estar bien preparados, bien, no pensar que estamos fuertes porque todo lo que nos viene. Si tú imagínate que los ángeles están ceñidos los lomos preparándose para lo que viene, imagínate nosotros cómo terminamos de estar. Con los 7 años que quedan, como dice Víctor, y aún tonterías, que si esto, que si lo otro. Si tiremos todos para adelante todos juntos, que es lo que tenemos que hacer. Ay, Señor, cómo. Es increíble, ¿no? Pero bueno, es increíble. Satanás no duerme. Dice que tratará de engañar a los escogidos más. No los engañará. Que no los engañará. Los escogidos están escogidos por Dios.
Ojalá seamos de esos escogidos y si no, pues da igual. Que nos lleve el descanso, pero que resucitemos en Él. Él nos llevará hasta el límite donde nosotros podamos aguantar, David. Él más no. Esa prueba, ese puntito de más no. Te llevará al descanso para que no superes. Si ve que esa prueba no la podemos pasar, nos llevará al descanso, hermano David. Porque Él No, es verá, grande en misericordia. hermano, lo digo porque aquí todos tenemos seres que han fallecido o que no estaban en el mensaje, Claro. ¿sabes? Y a eso apelarán esos seres mentirosos, a nuestros sentimientos, pero por eso tenemos que estar ceñidos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en nuestras mentes, porque recordemos que las Biblias se nos serán quitadas, es por eso. Así es, hermano, sí. Así es. Adelante, hermano Chedey. Gracias. Y bueno, yo iba a decir de que ahí es donde podemos aplicar lo que venimos ahora mirando de Elena de Guay, que está recogido de Primera de Tesalónicas, que dice, examinadlo todo y la parte de retener lo bueno. Aquí es donde tenemos que retener esto porque esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que esto va a pasar, esto es profecía y sí o sí es un engaño tremendo. Es el más bruto de los engaños. Y advertidos estamos. Advertidos estamos. Después ya seguir leyendo. Dice, llamamos la atención sobre los siguientes puntos de esta profecía. 1. Las manifestaciones del Espíritu Santo señaladas en esta profecía están relacionadas con las señales de la proximidad del día grande y terrible del Señor, porque era sobre lo de Joel que acabamos de leer. De hecho, constituyen uno de esos signos. Punto 2. La invocación del nombre del Señor y la liberación del remanente, de los que se habla en estrecha relación con el gran día del Señor, evidentemente se refieren a las escenas finales de la historia de la Iglesia en este estado mortal. El pueblo oprimido de Dios aún debe elevar al cielo un clamor unido día y noche pidiendo liberación. Lucas 18. Esto está simbolizado por el mensaje de oración del cuarto ángel de Apocalipsis 14:15. Y en respuesta a esta oración, el remanente que guarda los mandamientos Esto está simbolizado por el mensaje de oración del cuarto ángel de Apocalipsis 14:15. Y en respuesta a esta oración, el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús, encontrarán liberación. Punto 3. Nos oponemos a esa teología de alma estrella que no permite que las ancianas tengan sueños porque la profecía dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Porque aquí había un punto en el que el mundo pues pensaba que era una cuestión de varones. No pensaban que también las mujeres tendrían sueños y profetizarían. Entonces aquí Elena de White hace hincapié en esto. Nos oponemos a esa teología de alma estrella, o sea, de mira corta, que no permite que las ancianas tengan sueños porque la profecía dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Y eso no permitirá que las mujeres jóvenes tengan visiones porque la profecía dice, tus jóvenes verán visiones. Estos críticos tacaños parecen olvidar que hombre y hombres en las escrituras generalmente significan tanto hombres como mujeres. El libro dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿No mueren las mujeres? A ti, oh hombre, te invoco y mi voz es para los hijos de los hombres. ¿No llama el Señor a las mujeres? Pero la profecía sí, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Elena de Guay está aclarando, ¿no?, de que ese punto también afecta a las mujeres. Sigue diciendo, el día de Pentecostés, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ante gran asombro de la multitud. Algunos, que no estaban familiarizados con las operaciones del Espíritu Santo, decían, estos hombres están llenos de vino nuevo. Pedro respondió, estos hombres no están ebrios como pensáis,
ya que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, etc. La profecía de Joel se aplica a la era cristiana y no nos oponemos a aplicar el término últimos días, usado aquí por Pedro, a toda esta época, aunque pueda tener un significado más limitado. Aquí también se nos está empezando a marcar que los últimos días pueden también significar los últimos años finales que abrazan a lo que sería el último momento, el último día, cuando ya Jesús regresa. Pero tengamos en cuenta este hecho, que los grandes acontecimientos de la profecía están en estrecha conexión con el día grande y notable del Señor, y son signos de él. El Espíritu era dado el día de Pentecostés. Por lo tanto, Pedro, señalando su influencia sobre los creyentes en esa ocasión, pudo decir: esto es lo que habló el profeta Joel. Esa fue la lluvia temprana. Desde entonces, los creyentes han disfrutado de cierto grado del Espíritu Santo y de vez en cuando Dios ha manifestado maravillosamente su poder. Pero para el fin de la dispensación está reservada la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu. Aquí está el cumplimiento de la carga de la profecía de Joel. Esto es muy importante. Es el derramamiento que esperamos nosotros. Nos oponemos a esa ceguera estúpida que hace que toda la profecía se cumpla en el día de Pentecostés y por lo tanto los últimos días pasaron hace más de 1800 años. Encontramos en el registro solo el ejercicio del don de lenguas. No hay relato de sueños o visiones en ese día. ¿Es verdad? Ciertamente los forasteros bien podrían haberse asombrado al ver a los ancianos dormidos, soñando en medio de la emoción y el alboroto de la ocasión, y bien podrían haber supuesto que estaba borracho. ¿Se volvió el sol en tinieblas y la luna en sangre el día de Pentecostés? No. ¿Y fue ese el día grande y terrible del Señor? No, no. Los últimos días deben abarcar el último día. Si dijéramos que las hojas del Nuevo Testamento fueron las últimas hojas de nuestra Biblia, deberíamos hablar correctamente. Sin embargo, abrazarían la última hoja. Es lógico. Sería igualmente correcto llamar al libro del Apocalipsis o a las dos últimas hojas de la Biblia las últimas hojas, que lo son. Pero en cada caso, las últimas hojas abrazan a la última hoja. Así con los últimos días. Si llamamos a toda la era cristiana o al último siglo, atentos, o a los últimos 30 años, los últimos días, en cada caso, los últimos días deben abarcar el último día. ¿Se dan cuenta dónde ha colocado Elena de White los últimos 30 años? En el contexto del tiempo del fin, de los últimos días, cuando sería el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, el estudio del juicio de los vivos que esta iglesia aprueba tiene el sello del Señor por medio de su profeta, Elena de White, que habla aquí de un periodo de 30 últimos años. Y lo están marcando en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo y de lo que serían los últimos días. Ahora leeré yo, hermanito, Léele. la profecía, una cita que tengo aquí de la hermanita Elena White, que es de Joel,
que nos dice un cumplimiento más evidente. Nos dice, si esta profecía de Joel halló un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe para que el Señor pudiera obrar poderosamente con su pueblo. Amén. ¿Estás ahí? Amén. Sí, Eso es para la es cobertura. Le quito la cámara para la cobertura, para que no se te vaya el internet mucho. No, aquí no, donde estoy ahora no se va. No sé qué dijo esto, Olga. Sí, no sé qué ha dicho Olga. Olga, ¿qué has comentado? ¿Has comentado algo? Hermanita, Ha escrito un mensaje, no sé qué ha comentado Olga. ¿ha escrito algo la hermanita Olga? ¿Qué ha escrito, Chedey? ¿Puedes leer? Hermanito, iba a decir que si me hace el favor y me comparte esa cita Elena de White de los últimos 30 años, que está muy interesante. Chedey. El micro, Chedey, el micro, que no te escuchamos. Sí, hermana, descuide. Gracias a Dios que sí, se la compartimos, hermana. Es muy interesante. Se la compartes a todo grupo porque eso es bueno. Mm. Ya estaba hablando ya de los 30 años. Sí, Últimos porque 30 años. esto está confirmando, además de lo que dice nuestra iglesia, además por la sierva del Señor, por Elena de White, esos 30 años y los enmarca en ese contexto precisamente. ¿Y qué sabemos nosotros que hay de 30 años en el tiempo final y donde está también teniendo lugar el derramamiento del Espíritu Santo? El juicio de los vivos, que comenzó el 11 de septiembre del 2001. Comenzó en el 2001, 2031. Claro, correcto. No es que nada es casualidad, todo está escrito porque la Elena de White ya estaba preparando a su pueblo, está todo escrito más. Tenemos que estudiarlo y profundizarlo, comprenderlo y entenderlo y ponerlo en práctica y que la gente pueda entenderlo y comprenderlo. Por eso estamos aquí nosotros para dar este mensaje, este último pregón, este fuerte clamor que tiene que sonar con gran clamor, fuerte clamor. Sigue, adelante, Cheve. Dice, creo que iba por aquí. ¿Sería igualmente correcto llamar al libro de...? No, un poco antes. No. Voy a continuar desde aquí. Dice, no. Los últimos días deben abarcar el último día. Si dijéramos que las hojas del Nuevo Testamento fueran las últimas hojas de nuestra Biblia, deberíamos hablar correctamente. Sin embargo, abrazarían la última hoja. Sería igualmente correcto llamar al libro del Apocalipsis o a las dos últimas hojas de la Biblia las últimas hojas. Pero en cada caso, las últimas hojas abrazan a la última hoja. Así, con los últimos días, si llamamos a toda la era cristiana o al último siglo o a los últimos 30 años, los últimos días, en cada caso, los últimos días deben abarcar el último día. Con esta visión del tema, leemos con deleite la descripción profética Joel 2 del 28 al 32, de la terminación de la era actual con bendiciones llenas de gracia sobre el pueblo de Dios. La era cristiana terminará con gloria para los justos, sin embargo, se avecina un grave conflicto con la hueste del dragón. Apocalipsis 12:17. Y el dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Hola, buenas tardes, hermano Vicky, hermanito. Buenas tardes, hermano. El micro, hermano. Buenas tardes, hermano, que Dios te bendiga. Buenas tardes, Dios me los bendiga igual, bendiciones. Buenas tardes, hermano.
Adelante, hermano. Adelante. Venga, continúo entonces. La mujer es un símbolo de la iglesia y el remanente de la iglesia representa a los cristianos de la última generación de hombres que vivieron justo antes de la segunda venida. Atentos, que está empezando a hablar sobre Apocalipsis 12, ¿de acuerdo? Pero en el contexto de la profecía de Joel del derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía, ¿de acuerdo? Es muy importante ahora el hilo de esto. Wiki, hermano, tiene el micro abierto, perdone, que se le oye cosiendo. Tengo el micro. Ahora, Correcto. gracias, Adelante. hermano. Dice, repito otra vez, dice, la mujer es un símbolo de la iglesia y el remanente de la iglesia representa a los cristianos de la última generación de hombres que vivieron justo antes de la segunda venida. El dragón les hace la guerra por guardar los mandamientos de Dios, el sábado y todos, y por tener el testimonio de Jesucristo, que según la definición inspirada del capítulo 19:10, si alguien quiere leerlo, Apocalipsis 19:10. ¿Tiene alguien por ahí? No, yo no puedo, voy manejando. Escucho bien. Gracias, hermano. Otro que no vaya conduciendo. Lo leo yo si queréis, venga. Ahora sí. Lo leo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, Y yo me puse- Adelante, hermano José. ¿sigo? Empiezo. Adelante, mi Saca hermano. el micro que no te escuchamos. Yo, Está muy yo me interesante postré, todo. yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. 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 Gracias, hermano José. El espíritu es el espíritu de profecía. Aquí entonces Amén. están las causas de la guerra del dragón contra el remanente. ¿Entendieron? El Claro. espíritu de profecía. El espíritu de profecía que aún todavía no se ha manifestado de una manera así clara. ¿Entendéis Está por dónde va la derramando cosa? poco a poco esa luz, esa nueva luz, como tú Sí, pero, dices. Está pero derramando esa nueva luz. los dones del espíritu, que es la visión profética, el hablar de lengua, todos los dones del espíritu, en la iglesia se han dado. Y Elena de White tuvo. Pero todavía ahora, en el tiempo en el que estamos nosotros, aún no ha habido un profeta de Dios que diga profecía de Dios, así habla el Señor, palabra de Dios, y que haya profetizado, ¿no?, en nombre del Señor. Eso nosotros todavía no lo hemos vivido. Bueno, que yo sepa. A lo mejor me equivoco. No. Pero la Hombre, cosa no, es sabemos que, que está ahí Víctor San Vicente, guiado por Dios, pero bueno. claro, a ver, Víctor, el tercer Elías, es un siervo del Señor, pero hasta que no se haya esa manifestación, no podemos hablar de, digo yo, no sé, con prudencia, manteniendo esto siempre con cautela, porque sabemos que Víctor es Víctor, Eliseo, que es Fanny, y que la iglesia verdadera del Señor es la iglesia verdadera del Señor. Sus siervos son sus siervos. Pero esa manifestación pública, aún que yo sepa, no la hemos visto. No lo se ha sé. manifestado. Que yo sepa, no. Adelante. A lo mejor me equivoco. Que yo sepa tampoco. Adelante, hermano David. A lo mejor me equivoco. Sí, gracias, Ricardo. Está profetizado
que el espíritu de profecía tiene que derramarse cuando se derrame el Espíritu Santo. Dice que vuestros hijos profetizarán, y entonces el derramamiento del Espíritu Santo será brutal, y para ese tiempo se convertirán en un día miles de personas. Recordemos eso, que gracias a que Dios está todavía reteniendo los 4 vientos, ¿vale? Porque está sellando a sus hijos. Una vez que dentro de ese sellamiento hará caer también el Espíritu Santo, dará esos dones, entre ellos el Espíritu Profecía, y quién sabe, a alguno de nuestros hijos o otra persona que esté dentro del pueblo de Dios le hará decir, profetizará todo lo que está por venir. Ah. Así es, hermano, sí, eso lo dijo Víctor. En un día se bautizarán miles, serán miles los que entrarán al reino de Dios. A miles, pero eso yo creo que será más cuando estemos ya cerca de la ley dominical. Creo yo, también es un decir, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, Dios tiene el control, Dios tiene el mando, y eso va a pasar. Sabemos que va a haber ese gran resurgir, ese derramamiento, la lluvia tardía, pero donde haya 3, 2, uno sí y los otros. Pero bueno, Dios lo sabe todo, Dios tiene el control, y aquí sabemos que estamos en la iglesia, en este mensaje de fuerte clamor, el mensaje del cuarto ángel, mensaje de la verdad presente y con todo lo que conlleva, como tú has dicho, David, así está escrito. Adelante, hermano Chedey. Gracias, hermano David, gracias, hermano Ricardo. Y yo, por ejemplo, pues no lo sé, y en este caso, pues yo pues voy con cautela en este sentido. Mucha Y cautela, ¿no? lo que Todo lo sí, que digamos. el hincapié que hace aquí Elena de White, que nos lo vuelvo a repetir, dice, es el espíritu de profecía, en la Apocalipsis 19:10. Aquí entonces están las causas de la guerra del dragón contra el remanente. O sea, lo que es el espíritu de profecía es lo que provoca precisamente esa situación en la cual el dragón entra en guerra con el remanente. Que eso a lo mejor ha ocurrido también en otros tiempos, pero ahora en el tiempo que estamos viviendo es donde tiene un cumplimiento mucho más, o en el presente Mucho más. nuestro. Y dice, enseñan la observancia de los 10 mandamientos y el reavivamiento de los dones, y reconocen el don de profecía entre ellos. Cuando el diablo puso un pie sobre el cuarto mandamiento y el otro sobre los dones plantados en la iglesia cristiana por Jesucristo, que esto es algo que creo, yo pienso que tiene que ver con que se manifiesten precisamente esos dones para que él pueda poner el pie. Y el otro sobre los dones plantados en la iglesia cristiana por Jesucristo, entonces su majestad satánica se llenó de deleite vengativo. Entonces, dice la palabra, entonces, eso implica que hasta ese momento ocurre como un aletargo, y luego es cuando ocurre eso que hace, ahora es cuando entró en acción. A partir de ahí, entonces, pero cuando el remanente, a quien Dios desea preparar para ser trasladado al cielo sin ver la muerte, pregunta por las sendas antiguas, por los caminos antiguos, cuál es el buen camino, y anda por ellos, entonces el dragón se enoja y les hace la guerra. Elena de Guay está equiparando lo que son los dones del espíritu con lo que serían las sendas antiguas. Por eso, Víctor, y todos nosotros, las sendas antiguas, es que es la verdad, los pioneros adventistas, es la verdad, la iglesia pura que formó Cristo con Elena de White, con Miller, con Wagner Jones y todos ellos, ¿no? Estaban ahí son los pioneros adventistas, son los
esa luz que dio ahí fue impresionante, ¿no? Pero Gracias a ojo, ellos crearon esto. Adelante, adelante. no, yo iba a decir que, ojo, que yo he dicho equiparando, o sea, que no es que sean la misma cosa, sino que los dones del Espíritu, pues las sendas antiguas las ha puesto al mismo nivel, a la misma altura, a ponerlas a las dos a la misma altura, exactamente. En ese sentido. Impresionante. Y continúo, dice, tú acabaste, Ricardo, porque estabas hablando. Sí, yo acabé. Sí. Va. Dice, el verdadero espíritu de la hueste dragónica, que ya se está desarrollando en cierta medida, se describe vívidamente en Isaías 30, del 8 al 13, que si quieren los leemos. Y que Isaías 30 es también la profecía que está utilizando nuestro hermano, tanto Javier, el pastor Javier, como también el pastor Víctor, o sea, el tercer Elías. Cuando Víctor habló acerca de la profecía de las Torres Gemelas en las Escrituras, estaba usando el texto de Isaías 30, entre otros, además de otros. Y también el pastor Javier hizo referencia a Isaías 30 con respecto al juicio. ¿Qué versículo es? Juicio de Jerusalén. ¿Lo tienes, Jesús? Sí, José. 30 del 8 al 13. Adelante, José. Okay. Perdonad, decíais algo que me levanté. Sí, Isaías Isaías 30 del 8 al 13. Isaías 30. Disculpad. Disculpad, Tranquilo, hombre, no pasa nada. No, es que me levanté, que me llamó mi mami. Apúntate el número de Olga. ¿Estás en el grupo de ministerio, Olga? No, Para hermano, mandarte la cita. yo no estoy en el grupo, por eso mandé el número. En ningún grupo. ¿Por dónde coges el enlace? Yo Para estoy en mandarte el grupo del hermano David de Pereira. No sé si lo manden allá. Ya, el de David de Colombia. Vale, pues yo se lo mando a él, le mandamos el enlace, él te la manda a ti. Bueno, listo, gracias. Pero no, ahora me apunto el número. Es que lo abajo ahí. Sácalo otra vez y me lo apunto y así ya te agrego. Espera, que lo tiene ahí. Lo dices tú, Chedey, dime el número. Que lo ha bajado ella. Si me lo apunto. El número más. El número de Olga, que lo ha bajado hoy, lo ha escrito en el WhatsApp. Espérate. ¿Lo puedes leer? Espérate. ¿Pero en dónde lo puso? Ahí en el WhatsApp, lo ha escrito. En el mensajes, ¿no? Vale, aquí en lo de los mensajes, espérate. Es que claro, yo estoy fuera del esto. Aquí, espérate, mensaje, ahora. A ver, Olga dice, sí, más 52. No, más 57, perdón. Es que como hablan, más 57, 32, 13, 92, 07, 74. 57 32 13 92 07 74. No, 07 74. 07 74. Sí. 07 74. Vale. Correcto. Olga. Vale, pues ya está. Te lo mandamos nosotros, Olga. Ya nos lo manda HDI y te lo mandamos. Te mandamos la cita. Ahora nos veo. Aquí. Adelante, hermano José. ¿Te queda mucho de la cita esa HDI? No, ya estamos llegando a la parte del otro día. Vale. Es que claro. Adelante, hermano José.
Hoy. Se ha alargado. No, como Ve, son las pues, 9, digo, si no lo termino la semana que viene. Yo decía por terminarlo hoy o el martes que viene. Si lo ves que es muy largo, lo dejamos para el martes que viene. Si queda mucho. Mira, No, a ver no, dónde no. estamos. Adelante, hermano. Sí. José, lees Isaías. le doy. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Amén. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 13. Hasta el 13, vale. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os Y el será 13 este pecado. también, ¿no? Por tanto, Sigue, será sigue. este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Amén. Amén. Ahora, gracias, hermano José. Dice, pues el verdadero espíritu de la hueste dragónica que ya se está desarrollando en cierta medida se describe vividamente en estos versículos que acaba ahora de leer el hermano José, como manifestado justo antes de la destrucción repentina de los que aborrecen el testimonio puro y aman las cosas suaves y engañosas. Ese es el espíritu del dragón, de la hueste dragónica. ¿Y con quiénes está comparándolo? Con lo que era el sacerdocio. Sí, pero Satanás, pero con el pueblo sacerdotal. A través de, sí, Claro, a y través de estos los son sacerdotes. los falsos profetas que profetizan palabras suaves, buenas. Sí, los falsos pastores. Pues Que vienen quedan, como corderos, pero los corderos no tienen nada. Como vienen ángeles de luz, falsos ángeles de luz, ¿no? Que vienen como mansos, ¿sabes? Bonitas palabras, bonitas cosas, tal. Engañadores, ¿no? Vienen disfrazados de... Son para llevarnos a matadero. Corderitos. Adelante. Sí. pues ahora, mira, que tengo el micrófono quitado. Quedan 11 párrafos. Vale, son las 9:04. Si quieres, pues lo dejamos para martes que viene y ya continuamos. Son 9:05 ya mañana, ¿no? Okay. Y el martes que viene terminamos. Sí, Porque pues hemos hecho quedan un buen 11 estudio, 1 hora y media ya. Claro, pues si no es muy largo y terminamos 9:30, 10, ¿no? Parece, y así el martes que viene ya retomamos, terminamos ese y terminamos el estudio, si Dios quiere. Pero acordaros, el jueves, Apocalipsis con la participación del hermano Joseph Jean Vicent, si Dios mediante, si Dios quiere. Amén. Y ahora terminamos con oración, bendecimos los estudios, si os parece. Y no, porque si no estamos, hombre, porque nos gusta, estamos a gusto, estamos bien, pero son las 9 y 9:05, ¿no? ¿Os parece bien? Nelida también, ok. ¿Os parece bien, hermanos? Bien, gracias a Dios. Nada, pues terminas tú, Chedey, con oración, o el hermanito que termine. Si os parece bien. ¿Quién quiera orar? ¿O alguien quiere hacer la oración? Bueno, yo oro. Vale, adelante, hermanita. Bueno, oremos.
Padre nuestro bendito, alabado y glorificado seas en esta tarde, en este día. Gracias, Señor, por todas tus enseñanzas, por cuidarnos, por tu protección, por esa luz maravillosa que nos das a diario de poder comprender las profecías, de poder conocerte y de poder prepararnos cada día, porque sabemos que se vienen tiempos difíciles, pero que con la ayuda del Espíritu Santo y con tu gran poder vamos a poder soportar todas las pruebas. Queremos pedirte perdón por todas nuestras culpas y queremos ponernos en tus manos para que tú nos sigas guiando y nos ayude cada día a caminar contigo de la mano. Oro por el ministerio del Cuarto Ángel y por cada uno de los hermanos que cada día se esfuerzan para comprender tu palabra, tu mensaje y enseñarlo a todo el mundo. Oro por este ministerio y que el Espíritu Santo sea derramado muy pronto sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, para poder soportar todas las pruebas. Todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Venga, hermanitos, un abrazo para todos. David, acuérdate, Ramón, Olga, Dinora, George, Chao, Estados hermano. Unidos, Melida, Dios. adiós, hermanitos. Un fuerte abrazo a Hermanito todos. Chede, ya me pasas la cita, se la pasamos ahora. Sí, Abrazo grande. ahora va a pasar la cita. Adiós, hermanito, venga. Adiós. Buenas Amén. noches, Gloria a hermano. Dios. Buenas noches a ¿Cómo todos. te sigas? Buenas Buenas tardes. tardes. Según donde Buenas estén. Buenas tardes. noches, que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves que viene. Vamos a Apocalipsis 1. Amén. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga a todos. Ya, Nos amén. vemos. Nos vemos. Chao, chao. Colombia debería ser potencia mundial. Tenemos mucha